Bienvenido a tus clases de economía. Hoy estamos 15 de mayo del 2021. Actualmente estamos cerca de vivir la segunda vuelta presidencial para elegir al próximo presidente del Perú o presidenta en los siguientes 5 años. Desde hace varias semanas, varios amigos y exalumnos me dicen: Marlon, explícate el plan de Perú Libre. Marlon, ¿nos puedes explicar cuáles son las medidas económicas que quiere tomar Perú Libre? Profe, ¿nos puede explicar cuál es el plan de gobierno de Pedro Castillo? Y es por eso que hice este video, para poder explicarte un poco más y de una manera sencilla cuál es el plan que propone el candidato Pedro Castillo junto con su partido Perú Libre, especialmente en aspectos relacionados a materia económica. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento que en este canal nos tomamos muy en serio la economía, pero la explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos. Número 1, en este video solamente vamos a hablar del plan económico de Perú Libre, solamente la parte económica, la parte política, la parte social es en otro canal, porque nosotros acá vemos economía. Así que vamos a hablar solamente o principalmente de la parte económica. Y número 2, quien habla no es miembro de ningún partido político que yo sepa. No estoy afiliado a ningún partido político. Puedes buscar algún Marlon Reynoso en cualquier partido político y no lo vas a encontrar, porque que yo sepa no estoy registrado. Así que no tengo ningún tipo de inclinación política, ni quiero favorecer a alguien, ni soy en contra de alguien. Así que nada, que chapa tu tupper o cuánto te están pagando, ni nada de eso, porque el interés de este canal es informar en aspectos relacionados a economía, emprendimiento, recursos humanos, de una manera sencilla y de una manera libre e imparcial para todos. Dicho esto, antes de analizar la parte económica del plan de gobierno del candidato Pedro Castillo y del partido de Perú Libre, hay que revisar algunos antecedentes. El primero, según la primera hoja, yo te voy a dejar en la descripción la dirección donde puedes encontrar el plan de gobierno general de Perú Libre, para que tú lo puedas ver, para que puedas contrastar lo que te voy a decir y para que también lo puedas leer, porque son 77 páginas nada más. Según lo que dice en la primera hoja, ese plan fue impreso en febrero del 2020 y fue realizado, o leyéndolo, perdón, uno puede identificar que fue realizado entre el 2018 y 2019. Por eso, dentro de sus líneas no vas a encontrar ninguna palabra como pandemia, COVID o coronavirus. ¿Por qué? Porque a febrero del 2019 el coronavirus recién era una idea, una conversación, algo. No se pensó, o nadie pensó, ni el más pesimista de los pesimistas pensó que iba a haber cuarentena, pandemia, que nos iban a encerrar, que iban a cerrar las fronteras, ni nada de eso. Eso es número 1. Número 2, hay conceptos claves que hay que revisar antes de conversar del plan de Perú Libre en general, tanto en la parte económica como en general. Primero, es el gobierno de Correa, el gobierno de Morales y el gobierno de Chávez. Unas referencias que toma la redacción del plan de gobierno en general de Perú Libre son los gobiernos de Correa en Ecuador, el gobierno de Morales en Bolivia y el gobierno de tanto de Chávez como Maduro en Venezuela. Entonces, el tema con el presidente Correa, te voy a dejar un video en la descripción. Cuando él fue presidente de Ecuador, él vivió el crecimiento en el precio del petróleo, al igual que lo vivió el presidente Chávez en Venezuela. Entonces, cuando el precio crecía, el país que exportaba mucho petróleo tenía mucho dinero para hacer muchas cosas, que fue precisamente lo que hizo Correa. El problema es cuando ese precio deja de crecer, entonces ya no hay ese dinero y las medidas sociales, las medidas económicas que se toman como que se quedan ahí. Tal es así de que cuando Correa se va de Ecuador, empiezan los problemas, empiezan los conflictos, y te voy a dejar un video de eso en la descripción, que pasó hace poquito nomás, 2019-2020. En el caso de Evo Morales en Bolivia, lo mismo. En el caso de Bolivia no produce petróleo en cantidad, pero sí el tema de hidrocarburos, de gas. Lo mismo, mucha economía, mucha fuerza, muchos programas sociales cuando el precio del gas estaba subiendo y cuando sus dos principales compradores, que son Argentina y Brasil, les compraban todo bonito. El problema era que ya Argentina y Brasil ya no están comprando tanto y que el precio del gas está en bajada. Bolivia presenta los mismos problemas y el nuevo presidente de Bolivia también tiene esos problemas, y también te lo voy a dejar en la descripción. Otro concepto que hay que ver son el de reservas internacionales. Las reservas internacionales de un país, en este caso el Perú, explicado de una manera sencilla, son el dinero que tiene el país en el Banco Central de Reserva o en depósitos en el extranjero, en lingotes de oro o en moneda extranjera. ¿Para qué te sirven esas reservas internacionales? Para decirle a los fondos internacionales: oye, mira, tengo dinero para pagarte si es que tú me prestas. Entonces, si tú tienes reservas, como es el caso del Perú, los países te prestan, te dan créditos, te dan facilidades. Si tú no tienes ese dinero,
es más difícil que te lo den. Entonces lo que sucede es que a mayor reserva, mayor capacidad de endeudarse. Ese dinero no se puede tocar. No es que, oye, mira, por si acaso, tengo este problema, quiero construir este hospital, esta carretera. No, ese dinero va acumulando, se va creciendo, creciendo, creciendo. Y eso es la fortaleza del Perú en el extranjero. Si empezamos a tocar ese dinero que no se puede por ley y solamente lo controla el Banco Central de Reserva, empiezan los problemas en la economía, que fue lo que pasó en el primer gobierno del presidente Alan García. Precisamente vamos a hablar también acerca de la deuda externa. La deuda externa es aquello que le debe el país, en caso nuevamente el Perú, a otros organismos como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Entonces, cuando esa deuda se paga, esos organismos lo que hacen es que siempre está dando o te mantienen los pagos. En 1987, más o menos, el presidente Alan García en su primer gobierno dijo, no, mi pueblo tiene hambre y ya no le voy a, perdón, en el 85, y ya no le voy a pagar a la deuda externa y ese dinero tiene que venir al Perú porque los peruanos tienen hambre. La gente dijo, bravo. Lo que pasó con la deuda externa, los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dijeron, no me quieres pagar, te cierro el caño y le digo a todos mis amigos que te cierren el caño, y eso fue un gran problema y trajo muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque como nadie te presta, no puede ser muchas cosas y te aíslan del mundo. Cuando tú no le pagas a los grandes bancos del mundo, siendo un país, lo que hacen esos grandes bancos del mundo es te cierran el caño y se complica toda la situación. Te voy a dejar un video en la descripción del primer gobierno de Alan García para que veas lo catastrófico que fue eso. Y si tu papá tiene 50 años o más en promedio, pregúntale qué difícil fue el primer gobierno de Alan García. Finalmente, tercero, al revisar el plan de gobierno de Perú Libre y de Pedro Castillo en general, un gran problema que encuentro es en la redacción. En la redacción, cuando tú redactas un documento, primero cuando tú haces un plan en tu chamba, cuando te dicen, oye, mira, queremos que hagas un comedor, hazte un plan de trabajo, lo que tú haces son tareas, objetivos, indicadores, plazos, metas, presupuestos. En este caso no hay nada de eso, solamente lo redactan así como con un montón de ideas, por eso se llama plan ideario, número uno. Número dos, en la redacción de cualquier trabajo académico, cuando tú dices algo y citas a una fuente, tienes que poner a la fuente al final o en algún momento para que el lector pueda validar esa fuente. Por ejemplo, yo soy hincha de la U, de Universitario de Deportes. Entonces yo puedo decir, la U es el mejor equipo del Perú. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Entonces, para. A ver, la U no campeona a nivel nacional desde el 2013. En la Copa Libertadores, pues ni te cuento, porque hace tiempo que no gana. Entonces, oye, ¿por qué dices que es el mejor equipo? Porque yo le digo. Entonces, oye, lo dices tú, pero que lo digas tú no necesariamente lo hace cierto. ¿Qué cosa haría cierta la afirmación que yo estoy diciendo si yo dijera, por ejemplo, mira, según la CONMEBOL, que es el organismo de fútbol de Sudamérica, la U es uno de los principales equipos de Sudamérica? ¿Y dónde dice? En la página web de la CONMEBOL. Entonces tú vas, lo revisas, oye, sí, lo dice la CONMEBOL, que es un ente autorizado para dar ese tipo de afirmaciones. Entonces mi afirmación sí toma fuerza, pero si solamente yo lo digo, pues es como que hoy mañana puedo decir, mañana va a ser sábado, yo puedo decir que mañana es martes, y no necesariamente por eso es cierto. Pasa que durante todo el plan de gobierno que voy leyendo, hace muchas afirmaciones, pero no cita las fuentes de dónde se validó, son como que afirmaciones sueltas. Y por último, cuarto, el plan de gobierno de Perú Libre está redactado al inicio, tiene la foto al inicio, tiene la foto al final, del señor Vladimir Cerrón, que es el fundador, el secretario general del partido. Por eso en ninguna parte vas a identificar un lugar que diga Pedro Castillo. Entonces ahí tenemos otro problema y por eso mucha gente dice, sí, pero el plan es de Cerrón, porque efectivamente el señor Vladimir Cerrón, quien fuese gobernador regional de la región Junín y ha sido condenado por el delito de corrupción, es quien hace todo el plan. El señor Pedro Castillo no aparece en ningún momento, puedes leer las veces que quieras el plan y no aparece en ningún momento. Dicho esto, para explicar el plan, sobre todo la parte económica de una manera sencilla, el plan se compone de 21 capítulos y vamos a revisar solamente los capítulos que tienen alguna incidencia económica. Empezando por el primero, una incidencia económica, ¿qué impactos podría traer esto? Comenzando el primero, el primer capítulo dice, el capítulo 1 dice, se necesita abrazar la teoría marxista. A cualquier economista, a cualquier inversor privado, cuando tú le dices marxismo, ya como se asusta. ¿Por qué? Porque le recuerda a la Rusia comunista, a la Cuba socialista. Entonces ya cuando tú dices la palabra marxismo, ya los inversores económicos se espantan, se alejan, y eso que hace cuando se van los inversores es que la economía se estanque o se caiga. En el capítulo 1. En el capítulo 2, en el capítulo 3, un nuevo régimen económico del Estado, y esto lo hace dentro del capítulo 3 y el capítulo 4, menciona un tema que es economía popular con mercados. ¿Qué cosa quiere decir esto? De nuevo toma los modelos de Bolivia, toma como referencia a la Bolivia de Evo y a la Ecuador de Correa, y dice que
El Estado debe hacer 11 cosas en este nuevo modelo económico, de las cuales solamente voy a señalar 6 que considero las más importantes. Número 1, Estado regulador del mercado y poniendo a Venezuela como ejemplo. Oye, cuando el gobierno regule el mercado, el problema pues es que los inversores tienden a irse porque nadie quiere, el libre mercado es lo que atrae inversores, el mercado regulado es lo que expande inversores. Número 2, el Estado industrializador no dice cómo el Estado se va a industrializar. 3, el Estado nacionalizador, eso quiere decir que las empresas extranjeras van a tener que irse porque el Estado va a tomar potestad de esas industrias, de esas operaciones. 4, revisor de contratos, que el Estado va a revisar los contratos marcos, los contratos, acuerdos comerciales que hay con grandes empresas. 5, reducir la deuda externa, reducir la deuda interna. Eso es algo que hizo Chávez en Venezuela, que Chávez dijo, pues ¿sabes qué? Termina de pagar la deuda externa, no le debamos nada a nadie y hay que priorizar la deuda interna. Entonces, ¿qué pasó al final de eso? Efectivamente, en un momento Venezuela no debía nada a los fondos internacionales, pero como hacía mucho populismo, hacía muchas cosas en favor de la gente sin que esto se sostuviera de algo, lo que terminó pasando es que la deuda interna venezolana fue impagable y lo que pasa ahora en el mundo con los bonos de cualquier empresa venezolana, del gobierno venezolano, es que nadie lo quiere comprar. Eso no vale nada. Entonces, hacer eso de eliminar la deuda externa e incrementar la deuda interna, como que en Venezuela al menos no tuvo un buen antecedente. Y finalmente, lo sexto que me llama la atención es Estado soberano, chao consenso de Washington, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Reserva Federal de Estados Unidos. Lo que ellos dicen es, ¿sabes qué? Nuestro mercado no tiene que ver nada con Estados Unidos y nosotros solamente, y la dignidad peruana. Y el problema de ese tipo de cosas es que, nos guste o no, la economía americana, el gobierno de Estados Unidos, domina la economía del mundo. Y eso es algo que no va a cambiar mañana, ni en 2 años, ni en 5, va a ser por muchos, muchos años más. Entonces, es como que tú estás estudiando y te peleas con el director del colegio. O sea, por más buen estudiante que seas, pues tendrías que irte a otro colegio para que te vaya bien, porque el director va a tomar represalias o te va a hundir las clases. Acá pasa lo mismo, con la única diferencia es que el Perú no se puede ir a otro mercado porque solamente existe un mercado mundial. Entonces sería muy complicado pelearse o enemistarse o distanciarse de la principal economía que domina el mercado mundial. Número 1. Luego habla acerca del pluralismo económico, el cual dice que tiene que haber un Estado empresario que compita con la empresa privada. Entonces, eso es algo que en leyes se llama competencia desleal, porque como el Estado va a competir con la empresa privada, no sería muy justo, ¿no? No sería muy justo que de repente hay una empresa en el Perú que se llama Alicorp, que es una empresa que produce un montón de alimentos, y no sería justo que el gobierno al costado otra empresa de alimentos. ¿Por qué? Porque el gobierno siempre va a poder cobrar precios más bajos. Entonces, eso sería competencia desleal. Luego habla acerca de la nueva ley de libre competencia, que dice que la exclusividad de algunos recursos estratégicos solo puede estar reservada para y por el Estado. Entonces, de nuevo, se va a meter a la economía y va a ser de competencia desleal. ¿Por qué? Porque oye, si solamente el Estado puede estar, si el Estado va a estar en unas y yo voy a estar en otras como empresario privado, no me conviene estar en ese país y mejor me voy. Reversión del impuesto a la renta, 70%, 70-30 y 20-80. ¿Qué cosa quiere decir eso? Como te expliqué en el video anterior del canon, que te lo voy a dejar en la descripción, actualmente es así. De cada 100 soles que le queda de ganancia final a las grandes empresas, hoy día 70% se va como ganancia para la empresa y 30% queda como impuesto a la renta. Lo que está diciendo estos señores es que ahora va a ser al revés. 80% se va a quedar para el Estado y 20% se va a quedar para la empresa. Entonces, ¿qué empresa en su sano juicio va a querer hacer ese tipo de negocios? No le conviene y lo más fácil es, ¿sabes qué? Mira, agarro mis cosas y me voy y tú quédate con toda la empresa. Al inicio va a ser bacanazo, pero con el tiempo, como el Estado no regula, no compite, no hace muchas cosas, va a terminar pasando la factura y esas empresas van a terminar quebrando y van a terminar generándose muchos problemas, como es lo que pasa actualmente en Venezuela. Impuestos a todas las empresas sin excepción, bueno, eso es lo que debería hacer el Estado, pero lo que hace es al hacer que todas las empresas paguen impuestos y no le des facilidades, que es lo que hoy existe. Hoy en el Perú existen regímenes, hoy las empresas más grandes pagan régimen general y las más chiquitas, las pequeñitas, pagan régimen pyme, pero si a todos les cobras por igual, pues espantas el emprendimiento. Nadie va a querer abrir una nueva empresa porque va a ser muy costoso hacerlo. Parte de las ganancias deben reinvertirse en el Perú, eso se llama autoritarismo. O sea, tú no puedes decirle al inversor privado qué hace con su dinero, verás si lo pone acá, lo pone allá. Al final los inversores no son buenos ni malos, sino meten su dinero donde más le conviene.
Estatización de sectores estratégicos como la minería, gas, petróleo, energía y telecomunicaciones. Entonces va de nuevo, ¿no? Lo que ellos están proponiendo es ir a hablar con los grandes empresarios, con las minas, con las petroleras, con las empresas de telecomunicaciones y decirle, mira, actualmente tú llevas 70 y yo me quedo con 30. Ahora no va a ser así, tú te vas a quedar con 20 y yo me voy a llevar 80. Entonces, como a ninguna empresa le va a convenir, lo que va a pasar es que se van a ir, pero antes de irse, lo que va a pasar también es que nos van a denunciar ante fondos internacionales, porque esto ya no es como el gobierno de Chávez, donde el gobierno de Chávez decía expropiese y la gente expropiaba y Venezuela expropiaba cosas y todos felices y ya perdieron las empresas. No, sino que hay juicios, hay demandas. Esa mala experiencia de Chávez ha alentado a la gente, a los empresarios, y lo que se está generando es que va a recibir muchas denuncias Perú, que al final le va a terminar costando más caro nacionalizar esas empresas que continuar como están continuando. Renegociar la deuda interna, externa y pagarla, lo que te decía en el apartado anterior. Todo eso es en el capítulo 3. En el capítulo 4 habla acerca del incremento de 3.5% al sector de educación, que es lo que pasa hoy día a 10% del PBI en educación. ¿Y de dónde vas a sacar esa plata? Se pregunta mucha gente. En el mismo plan dice de que ese dinero va a salir de la renegociación de los contratos, es decir, que ellos están dando por sentado, el Partido Perú Libre está dando por sentado que las empresas le van a decir, ya sí, llévate tu 80%, yo me quedo con 20%, no hay ningún problema. Eso. Y segundo, dice las reservas, no dice reservas internacionales, pero sí dice reservas. Entonces, ¿te acuerdas que hace un rato te decía que ese dinero no se puede tocar? Ellos están diciendo, no, hay que tocar ese dinero. ¿Cuál es el problema? Que se toque ese dinero, que las reservas bajan, y al final lo que pasa es que el país ya no se puede prestar del extranjero, y cuando pasa eso, pasa algo que se llama bloqueo económico, y regresamos al primer gobierno del presidente Alan García, que de nuevo, mira el video que te voy a dejar en la descripción para que veas qué fea era la economía y la realidad del Perú en ese tiempo. Luego, en el capítulo 5 habla acerca del sector salud. Dice que va a haber un tarifario único para las clínicas privadas. Eso quiere decir que si te atiendes en una clínica, ya fuiste porque todos te van a cobrar lo mismo. Ya fue la clínica, tú, genial. Pero lo que va a pasar es que las clínicas privadas se terminen yendo del país. Despenalización del aborto. Hoy día el aborto en el Perú está penalizado, pero si despenaliza el aborto, lo que puede ser es que el país se convierta en un destino pro aborto del mundo, porque hay países, por ejemplo, a los que tú viajas por cirugía plástica. Tú te quieres arreglar, ¿no?, ciertas partes del cuerpo, viajas a esos países porque son más baratos. Como en el Perú ya no va a ser una pena, ya no está penal el aborto, podríamos traer como que turismo de aborto, algo así. Conversando con unos amigos abogados fue lo que me dijeron. En el capítulo 6 dice que hay una ley que regula los medios de comunicación. Olvídate de los programas independientes, olvídate que vas a sacar tus videos en Facebook como este posiblemente, olvídate que te vas a criticar el gobierno. ¿Por qué? Porque literalmente dice el plan de gobierno en el capítulo 6, el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida y la educación. Eso quiere decir que la prensa tiene que estar al lado del gobierno. Y ya, entonces cuando pasa eso, no hay oposición y todos pensamos como dice el gobierno, y creo que no es algo justo. Y también algo que me llama mucho la atención, dice, siguiendo los legados de Lenin y de Fidel. Lenin en Rusia fue pues una persona con ideas muy radicales que mató un montón de gente con sus medidas. Te voy a dejar un video para que veas quién fue Lenin. Y lo mismo Fidel. Fidel es un ex militar que tomó el gobierno de Cuba por la fuerza Fidel Castro, y no se fue de gobierno hasta que se murió. Oye, todo el mundo en Cuba te recibía mucho turismo, mucha inversión, y terminó perdiendo, terminó desapareciendo, y los hijos de Fidel, muchos de ellos terminaron con mucho dinero a pesar de que en Cuba no hay plata. Entonces te voy a dejar también un video para que veas quién era Fidel, para que veas esos excelentes modelos que toma el señor Cerrón en el plan de gobierno de Perú Libre. En el capítulo 10 habla acerca de descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas. Dice que hoy actualmente la recaudación de impuestos se hace 98% por el gobierno central mediante la SUNAT, 2% para las municipalidades y 0% para las regiones. Lo que propone Perú Libre es 40% para las regiones, 30% para los municipios y 30% para el gobierno central. Si no sabes cómo funciona el impuesto a la renta y los problemas que ha traído especialmente el canon minero, te voy a dejar nuevamente el video del canon minero para que lo veas. Pero lo que va a pasar con esto es que las regiones van a tener mucho dinero, como pasa hoy día en el canon minero, y no necesariamente lo van a saber utilizar. ¿Por qué? Porque porque actualmente ya está pasando de que muchas regiones reciben mucho dinero por el canon y no lo utilizan adecuadamente. Luego, que hay una banca estatal que compita con las cajas rurales, de nuevo competencia desleal, el Estado no puede competir con la empresa privada, no sería justo. En el capítulo 11, libertad sindical debe ejercerse sin restricciones, es decir, que los sindicatos, que en el 90 Fujimori los sacó, vuelven a tomar fuerza y se meten a la empresa, se meten al gobierno, y dice que los sindicatos deben capacitarse para tomar relevancia, algo así como lo que actualmente existe en Alemania. Sí, pues, pero históricamente en Latinoamérica los sindicatos, en lugar de favorecer a la empresa, favorecer a la competencia, lo único que han hecho históricamente en Latinoamérica es favorecer a trabajadores que se quieren quedar en empresas para siempre, y no ha tenido muy buenos resultados eso. Luego dice que
no sé por qué satanizan a la nacionalización de empresas, si hay ejemplos muy buenos de nacionalización de empresas como Bolivia, con Evo Morales, como Venezuela, Ecuador, Cuba, Arabia Saudita, Irán, Irak, China, Siria y Nigeria. Pone ejemplos, por eso te decía lo de las fuentes, pone ejemplos el señor Cerrón en su plan de que mira estos países, mira Cuba, mira Arabia Saudita, qué maravillosos ejemplos de nacionalización tienen, cuando si tú ves la economía de esos países, pues es chiquita, está retrasada, cuando tú ves la democracia de esos países, nadie se va a decir, oye, mira la democracia en Irán, mira Nigeria, qué modelo democrático, eso no existe, son gobiernos autoritarios, perdón. Entonces, por eso sus fuentes son como que impuestas, no necesariamente son las mejores fuentes, ¿por qué? Porque de nuevo, que tú le digas a cualquier empresario, oye, ¿qué tal es la economía de Cuba? La respuesta que te va a dar no hay que ser genio para saber que no va a ser muy buena. Luego en el capítulo 19 dice que hay que fomentar el empleo regional, es decir, que todas las empresas deben tener un porcentaje de sus trabajadores de la región. Dice que 60% del personal de cada empresa debe ser de la región. Es decir, si tú estás en una región como Madre de Dios, donde no hay mucha gente, donde no hay muchas universidades, no hay mucha mano de obra calificada, ya fuiste. ¿Por qué? Porque no vas a poder contratar a ese 60%. Entonces, lo que te va a convenir es ir del país, ¿no? En el capítulo 21 habla acerca de nuestra política exterior y de nuevo se opone a todo lo que sea Estados Unidos y dice que hay que liberarnos de la dependencia que hay de Estados Unidos y nuevamente nos vamos a pelear con la primera economía mundial y lo que va a ser la primera economía mundial es que anda para allá Perú y eso nos va a perjudicar a nosotros. Cosas graciosas que me parece al final del plan de gobierno es que habla acerca del pensamiento político del maestro Jaime Cerrón Palomino, que es el padre de Vladimir Cerrón, quien escribe el plan de gobierno, y habla acerca de educación, historia y filosofía. Y al final, habla la biografía de Vladimir Cerrón, que es el autor del plan. Entonces, más que un plan de gobierno, es como que una suma de ideas del señor Vladimir Cerrón exclusivamente. Entonces, en materia económica, resumiéndolo o viéndolo de una manera sencilla, este plan tiene ideas muy marcadas del socialismo, de lo social, lo comunitario, pero en materia de economía privada, viéndolo como economista, son medidas no aplicables en la realidad. Tú puedes nacionalizar empresas, puedes. Tú puedes cerrarte del mundo, puedes. Puedes hacer un montón de cosas, pero lo que te va a pasar es que vas a terminar siendo como Venezuela. Lo que te va a pasar es que vas a volver al gobierno de Alan García, donde el mundo nos cerró la puerta, donde no querían invertir con nosotros y donde nos iba mal. Que digan las personas que dicen, oye, Cerrón nos quiere volver, Perú Libre nos quiere volver a la nueva Venezuela, tienen mucho sentido viéndolo solamente desde la economía, porque sus medidas son muy nacionalistas, están en contra del libre mercado y están en contra de las inversiones. Curiosamente, lo que le pasó a Ecuador, a Bolivia y a Venezuela fue lo mismo, cerrarse a las inversiones, y es por eso que hoy día Venezuela tiene los problemas que tiene, es por eso que Ecuador han salido a marchar, han salido a protestar en el 2019 y 2020, ¿por qué? Porque los fondos internacionales no le quieren prestar plata, y es por el mismo motivo que hace un tiempo sacaron a Evo Morales del poder corriendo, a pesar que dicen que Evo Morales es muy bueno y todo. ¿Por qué? Porque no se desarrolla la inversión privada. Los países que crecen son países que atraen inversiones privadas. Los países que se quedan en el tiempo, como Irán, como Cuba, como Venezuela, son países que espantan inversión privada. Cuando te pregunten quién te dijo a ti esa vaina, ya sabes qué decirles.